crónica de lo que fue este secuestro en Florida, que nos dejó a todos bastante impactados, saber cómo un hombre secuestraba, testigos mediante que lo pudieron contar, a su expareja a la fuerza, se dan a la fuga, está como desaparecida un tiempo determinado. Bueno, apareció él, aparece ella, muy golpeada, la justicia ya intervino, pero como siempre, los resultados o dictámenes de la justicia a veces son cuestionados, generan polémica, generan rabieta, indignación, ¿no? Vamos a repasar el hecho. La policía había recibido la denuncia de que luego de una violenta discusión, la pareja de Mónica Cuello, de 43 años de edad, la había sacado a la fuerza del tambo El Porvenir, donde ella trabaja y vive, para subirla en una camioneta contra su voluntad. Ocurrió sobre las 3:30 de la mañana de este viernes y fue otra persona que trabaja allí que avisó a las autoridades. Cuando la policía arribó al lugar, encontró la camioneta a pocos metros de la vivienda, también con signos de violencia dentro de la cabina y manchas de sangre. El operativo de búsqueda fue inmediato y apenas amaneció se contó con el apoyo de un helicóptero de la Policía Nacional. Sin embargo, no había rastros de ellos. Sobre el mediodía, uno de los hijos de Mónica recibió un mensaje desde su teléfono diciendo que se encontraba bien y que regresaría el otro día. Los familiares en varias oportunidades intentaron comunicarse con ella, pero no hubo respuestas. Paralelamente se dispuso vigilancia en una vivienda del complejo Meivir del paraje La Macana, propiedad del secuestrador. Pasadas las 0:30 horas de este sábado, el hombre apareció allí y fue detenido. Portaba un cuchillo pero no ofreció resistencia. A la mujer la había dejado oculta en una pieza cercana a la vivienda. Y ese periplo termina cuando, queriendo volver a la casa supuestamente para limpiarle las heridas que presentaba en el rostro la víctima, es cuando, vecinos alertan a la policía que sentían ruidos en las inmediaciones del domicilio. Lo detectan cerca de La Macana, que habían visto a dos personas, una pareja, en actitud sospechosa. Se le comunica a los que estaban allí, un trabajo coordinado. Se logró la detención de este hombre cuando intentaba ingresar a la casa. Al principio él manifiesta haberla atado con una cuerda que nosotros incautamos y haberla llevado para que no se le escapara en el campo, pero que luego que se tranquilizó, ella lo acompañó por su propia voluntad. Tiene ribetes de mucha violencia al inicio, pero luego eso fue, la misma persona se ha controlado y se evitó que tuviéramos una víctima fatal. Mónica Cuello presentaba lesiones en su cabeza y cara y también en otras partes de su cuerpo. La persona, el penado, actuó, digamos, de una forma premeditada, alevosa, con dominio del hecho, es decir, esperó que la víctima se durmiera. Una vez que se durmió, comenzó a forzarla, a golpearla. La golpeó muchísimo en el rostro, al punto tal de que el médico forense indicó que su cara había quedado deformada, tenía muchas contusiones, golpes, incluso afectando las piezas dentales, es decir, un acto de mucha violencia. Fue internada para realizarle tomografía y controles sanitarios. El hombre de iniciales AC posee varios antecedentes de violencia doméstica. Había estado en prisión por una denuncia previa que Mónica Cuello había realizado. Cumplió 9 meses de prisión hasta que en el pasado mes de marzo fue liberado. Ahora deberá afrontar cargos de violencia doméstica, lesiones, privación de libertad, entre otros. Bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida para conversar sobre este caso y trascenderlo, ¿no? Hablar de las leyes, del femicidio, de la sociedad en su conjunto, de la violencia. Virginia Cáceres, abogada, asesora del colectivo Mujeres de Negro, amiga y compañera que supo estar sentada allí donde están ustedes también. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Me pone nerviosa estar de este lado porque... ¿Es raro? Es raro, es la primera vez que vengo como invitada al programa, así que ¿En serio? Raro. Sí. Bueno, hagamos de cuenta que cancherías lindo ahí. Perfecto. Te sobra además para esto. Virginia, la sentencia, los 6 años, el acuerdo con Fiscalía y Defensa, ¿hasta qué punto es válido que moleste, que indigne? Bueno, a mí me parece que el caso de Florida es como un buen puntapié para empezar a replantearnos un montón de cosas que tienen que ver con la violencia de género y que no solo tienen que ver con la aplicación de las normas. Este caso para mí es emblemático porque acá
el sistema no falló. Este señor ya había sido denunciado por violencia doméstica por esta misma víctima, había sido condenado, estaba en privación de libertad, salió, se cumplió con lo que establece la ley, se le pusieron medidas cautelares para que no se pudiera acercar, pero por la complejidad que presentan este tipo de casos, la señora accedió a tener una relación de nuevo con él, porque así funciona la violencia, y otra vez cometió un delito, obviamente ahora con un nivel de agresividad y violencia muchísimo más alto que la oportunidad anterior, y por eso fue condenado a todos estos delitos. Entonces a mí me parece que es un buen punto como para plantearnos, bueno, está bien, tenemos un compendio de normas que si se cumplen se puede llegar a buen puerto, pero ¿y el mientras tanto qué? Porque en definitiva la violencia de género, cuando se judicializa, es la última etapa. Está bien que así sea, nosotros, sobre todo los que somos abogados, entendemos que el sistema judicial tiene un rol importante, y por lo menos yo pienso que además la creación de la ley ayuda muchísimo cuando se trata de estos temas para generar conciencia y demás, pero también hay otro foco de la violencia de género que todavía entiendo que falta por trabajar. Este hombre ahora va a ir preso, privado de libertad durante 6 años y 6 meses, y la pregunta es, ¿y mientras tanto qué? ¿Qué hacemos con este hombre? Claro. Que probablemente cuando salga de la cárcel otra vez o va a ser con esta víctima o va a ser con otra víctima. No es menor, lo dijiste al pasar, pero ustedes se dan cuenta que no es menor, ¿no? El hombre ya había sido procesado por violencia doméstica con la misma, o sea, salió y la fue a buscar. Sí. Exacto. No, en realidad reanudan el vínculo él estando en la cárcel. Es anterior el vínculo entonces reanudado, no es a partir de que sale. Bien. Bueno, ahí tenemos, como planteaba Virginia, bueno, es una de las caras de lo delicado y complejo que es el tema, ¿no? Y que también entiendo, como mujer, entiendo cuando a veces el planteo de algunos sectores más duros con este tema o menos empáticos, cargan la responsabilidad en la mujer. A ver, que somos parte del problema está clarísimo, clarísimo, ¿no? Pero es parte también justamente de la trama esta tan compleja, ¿no? De perder autoestima, de quedar inoperante, de terminar siendo una víctima sin voluntad ni registro, ni conciencia de ser víctima, ¿no? Lo que se están olvidando, me parece, es de una comunidad que no por otra cosa, pero no es de Montevideo. Entonces, en el interior, lamentablemente, se conocen todos. Entonces, si el señor terminó preso por una agresión hacia ella, habría que ver qué presión puede haber ejercido la familia de él sobre ella para que él mantuviera el vínculo con él estando preso. Porque, lamentablemente, lo que se ve muchas veces en gente del interior es la llamada de teléfono de los familiares que lo presionan, que cómo le hiciste eso a fulano, que a Mengar, se sienten culpables y reanudan el vínculo. Eso primero. Segundo, ignoro si en este caso había hijos, pero si había hijos es un motivo adicional de presión. Entonces, lo que me parece que está fallando en este caso son varias cosas. Primero, los bajos baremos de penalización que se le dan a estas personas. ¿Qué te pareció la posibilidad del juicio abreviado, ¿no? La verdad, me parece lamentable que una persona que cometió todas esas tropelías se la lleve de arriba con 6 años y unos meses, porque en la mitad de la condena va a estar afuera. Espero que no, pero es altamente probable. Uno. Segundo, ¿quién se hace cargo del tratamiento de la señora? No ahora que tiene la cara destrozada, no, antes. ¿Quién se hizo cargo de ese tratamiento? Porque nadie se hizo cargo, porque para que hubiera un victimario había una víctima que precisaba un apoyo psicológico que seguramente no lo tuvo. Porque lo que se da a nivel mutual es muy poquito, es muy escaso, es muy acotado. Entonces, acá lo que está fallando es la respuesta que se le da a las víctimas. Se le falla la respuesta a ella, si había un hijo se le falló la respuesta al hijo, y se está fallando también en la medida con el señor. Porque nuestra invitada, Virginia, lo primero que dijo fue el sistema no falló. El sistema judicial no falló, claro. Que es lo que muchos nosotros, en la inmensa mayoría de los casos, siempre estamos como, bueno, cuestionando, sí, o es lo que más se debate. Te das cuenta, tenía denuncias y nadie lo vigilaba. Exacto, claro. Tenía medidas cautelares y no pasó nada. Bueno, acá en realidad lo que establece la ley se cumplió todo, paso a paso. Acá la falla fue otra. El señor va a cumplir los 6 años porque es de prisión efectiva. O sea, no corre ningún cómputo ni por buena conducta, ni por estudio, ni nada. Lo que falló acá creo que tiene que ver con esto otro, con la otra pata de lo que tiene que ver con la violencia basada en género, y que muchas veces es
o debería tomarse como también fundamental y primordial, porque repito, la judicialización es la última etapa. Hay toda una etapa que tiene que ver con el trabajo en la educación, el trabajo de la concientización, y el trabajo desde el Estado, pero desde los servicios que se le brindan a las mujeres víctimas de violencia. Eso no es menor. Además, este señor ya tenía otra denuncia con una pareja anterior, por la cual también había sido procesado, pero sin prisión, en el 2016. O sea, es un hombre que evidentemente es violento en sus relaciones. Entonces, por más que esté 6 años, cuando salga va a seguir siendo violento en sus relaciones. Entonces me parece que el foco lo deberíamos poner ahí, bueno, ¿qué hacemos o de qué manera el Estado va a abordar las situaciones de violencia basada en género con respecto a los varones que ejercen violencia, pero también a la asistencia a las mujeres víctimas de violencia en el mientras tanto, ya sea en el mientras tanto cuando están privados de libertad o en el mientras tanto cuando se ponen las medidas cautelares? Porque la imposición de una medida cautelar no es el fin de nada, es el principio de todo. ¿Los colectivos feministas ayudan realmente en la visualización del concepto y la complejidad de la violencia de género o radicalizan el tema y por ende generan miradas más miopes? Bueno, yo obviamente que no puedo hablar en lugar de todos los movimientos feministas. Yo creo que sí, que se ayuda muchísimo y que ha sido desde los movimientos feministas que este tema ha sido puesto en tapete de nuevo y que es desde ahí donde se cuestiona. Podemos tener matices en cuanto a si a veces se radicaliza mucho una postura o no, pero no tengo la menor duda que es desde los movimientos que trabajan en esta temática que se pone constantemente el tema en tapete y se cuestionan las distintas actitudes y actividades del Estado. ¿Ha resultado más efectiva la marcha del 8M que el trabajo de algunos parlamentarios? Bueno, son dos cosas, ¿no? Que pueden correr por carriles diferentes. Yo me quería referir a lo que acaba de decir Virginia, porque fue muy claro cuando ella dice lo normativo no falló y así funciona la violencia. O sea, está dando un dato de algo que, sí, evidentemente, así funciona la violencia, no solamente en el aspecto del daño físico, sino en el psicológico. Ahora, acá a mí me surge un matiz, porque, a ver, relativamente final feliz, porque nos fuimos el viernes de acá, yo por lo menos con la sensación de... No sabemos si estaba viva o muerta. Sí, claro. Esto obviamente. termina mal. Sí, sí. Si no estaríamos hablando de que sí, algo falló, porque evidentemente si hay una alerta que suena, que se prenden todas las alarmas, cuando hay un primer caso que tú mencionabas, Vir, hace un tiempo atrás, ya ahí tendría que haber un accionar también de las normas. Bien, pero a ver, aún así, mira qué interesante lo que planteas. Si, gracias a Dios no pasó la tragedia, pero si hubiera pasado, Claro. ¿por qué habríamos dicho que el sistema falló si en realidad el desenlace es al margen de los pasos que se fueron siguiendo, que se fueron dando desde el Estado? Bueno, o falló o no alcanzó. Ah, bien. Ahí hubiera fallado la actuación de la policía, que también es de destacar, porque en realidad se encuentra a la mujer por la actuación policial. Sí, sí, y bastante pronto, ¿no? Y bastante pronto. Sí, no, Vero. podría haber sido otro. Vos hablas del tema de los grupos feministas y cómo ayudan o no. Creo que justamente este caso desafía todas las medidas que se puedan hacer desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista de la policía, y apunta al centro al que apuntan los grupos feministas, que es, si no cambiamos la cultura, y en la cultura patriarcal estamos todos, y está la mujer y está el hombre, si no cambiamos eso, hay un montón de medidas que se pueden aplicar, pero siempre serán sorteadas. Si no hacemos que la mujer se empodere y diga, bueno, yo tengo que poder contra esto, y tenga los recursos económicos, los recursos de asistencia psicológica, todo lo que describía muy bien Marta, no cambiamos nada realmente. Podremos cambiar muy pocas cosas porque no va a haber recurso material que alcance, ¿no? No podemos poner un policía por familia, no alcanza la pulsera en esos casos, no alcanzan los recursos económicos. Si no entendemos que la cuestión es cultural. Y en eso, bueno, estamos un poco todos en esa lucha. Y respecto a esto, yo creo que el trabajo que han hecho los grupos feministas ha sido muy destacado. De hecho, lo han hecho con los propios parlamentarios. Los parlamentarios fueron corriendo atrás de las presiones de grupos si era más fuerza el 8M que el Parlamento. Y yo creo que en nuestro país ha sido muy claro. La ley integral de género que se quedó aprobó sin después de recursos. eso, y después quedó sin recursos porque los parlamentarios no estaban realmente convencidos de que era una prioridad. Era más bien una demanda que se dio desde los grupos sociales. Y en ese sentido me preocupa y le pregunto a Virginia si, por ejemplo, la creación de juzgados especializados no ayudaría a trabajar mejor, más de cerca con las víctimas, y que no sea, bueno, una cuestión judicial que se termina cuando esta persona se pone presa y después se desvinculan totalmente de las partes.
Bueno, primero hay que decir que se han creado nuevos juzgados especializados. El Poder Judicial, en un esfuerzo, porque tiene el mismo presupuesto de siempre, ha ampliado y hoy son 10 juzgados de familia especializados los que hay. Pero creo que en realidad, si bien obviamente que el sistema de justicia hay que fortalecerlo, y no solamente en los juzgados, sino en los equipos técnicos que tienen que hacer las pericias a las víctimas y demás, pero también creo que la demanda pasa por otro lado también, que tiene que ver con lo económico, pero con servicios del Estado desde otro lugar, porque de nuevo... Protección a las víctimas, exacto, rehabilitación para el violento. Exacto, y contención psicológica. Terapia para la víctima. Un acompañamiento durante todo el proceso. Fiscalía hoy trabaja con un departamento de atención a las víctimas que es mucho más fuerte que lo que se daba hace unos meses atrás. Ese tipo de recursos, a ese tipo de recursos me refiero que se pueden articular desde lo judicial, porque a veces da la sensación de que, bueno, se dicta sentencia, 11 meses de prisión y después no sabemos más nada. Claro, lo que pasa es que todavía tenemos un sistema judicial fragmentado. Entonces, por ejemplo, en Fiscalía, el ámbito de Fiscalía solamente atiende a aquellas mujeres en los que la situación de violencia además configura un delito. Pero la inmensa mayoría de las situaciones de violencia no configuran delito. Por lo tanto, se manejan en el ámbito de los juzgados de violencia especializada. Por lo tanto, ahí no corre el ámbito de Fiscalía ni esta Comisión para Víctimas, que trabajan muy bien en el ámbito de Fiscalía. A eso me refería yo con la creación de, bueno, más juzgados especializados que entiendan que quienes van allí tienen que tener una trascendencia del caso, más allá de la condena, la sentencia o la resolución judicial, y que se pueda trabajar con un departamento de víctimas de estas características. Ahora, esta falta de, digamos, atención más integral, ¿no? Por parte del Estado, sea a través de sus distintos ámbitos, en el tema de la violencia de género, ¿acaso no es comparable o es otra cara de la misma moneda cuando pensamos en la rehabilitación de los presos comunes en las cárceles? Claro, o sea, lo que decía Virginia tiene todo. Sí, claro, pero, razón, digamos... pero el problema es el siguiente. ¿El riesgo es el mismo? La rehabilitación, tanto de estos individuos como de cualquier otro que comete cualquier otro delito, es prácticamente imposible. Todos sabemos que el sistema carcelario no rehabilita. Por lo cual, eso no va a suceder, lamentablemente. El Estado tiene que apuntar al apoyo a la víctima, que es lo que estamos hablando, a su seguimiento, a un apoyo posterior a cuando hizo la denuncia, a un apoyo posterior a cuando fue formalizado y luego fue penado este individuo. Pero si no apoyamos a las víctimas, más allá de que ha habido un avance en esto, pero todavía no es suficiente, vamos a tener el mismo problema, lamentablemente, porque muchas veces la violencia de este tipo de casos son violencias no solo físicas, son económicas, son psicológicas, y muchas veces hay determinadas situaciones en que hace que la mujer, lamentablemente, tenga que volver al agresor. Y ahí es donde tenemos estos problemas que lamentablemente a veces hay que sufrirlos, y tenemos a veces algún homicidio o este caso que es reprochable. Si no ponemos apoyo a las víctimas como debe de ser, no lo vamos a solucionar el problema. De todas maneras, entiendo que lo que está faltando también es, como está fragmentado, como decía Virginia, la atención, el equipo psicológico que atiende los juzgados de violencia doméstica está francamente desbordado. Entonces, el tiempo de espera para una evaluación de riesgo es eterno. Y la otra cosa que me parece que está mal es que como no hay una suerte de registro de violentos domésticos, el mismo señor puede tener expedientes que coexisten en 2 o 3 juzgados y un juez no sabe del otro. Entonces, queda de cargo de la pobre víctima decir, no, pero mire que él tuvo un problema y uno tiene que salir a rutear dónde está ese otro expediente. Entonces, eso también es importante, porque no es lo mismo evaluar un violento doméstico en un caso único que un violento doméstico que viene con historia o que tiene situaciones en paralelo. Entonces, me parece que en ese sentido estamos haciendo mal las cosas. Creo que más allá de que sacan la ley porque se pidió, de que se ha hecho todo una movida para que la gente entienda de qué va, cuando llega el momento nos quedamos cortos. Ahora, ¿por qué un juicio abreviado? Quienes no entendemos mucho de justicia, podemos percibir que estaban todos los elementos sobre la mesa para que esta persona pudiese esperar en prisión un juicio convencional, digamos. ¿Por qué se elige un juicio abreviado como si fuera, bueno, algo bueno para la justicia en este caso? Bueno, ese es el espíritu del nuevo CPP. Los procesos abreviados son algo bueno desde el punto de vista del nuevo Código de Proceso Penal, sobre todo para quienes están de acuerdo con eso, porque acorta los plazos. O sea, vos tenés una persona que no está en prisión preventiva, que es como el objetivo máximo que tiene este código, es que las personas que estén privadas de libertad no estén en prisión preventiva, sino que estén en prisión efectiva por una condena. Y el proceso abreviado lo que hace es eso, es en el mismo instante ya condenar a una persona. Entonces vos pasás a tener una persona privada de libertad pero cumpliendo una condena efectiva.
hay toda una discusión sobre todo en los delitos que tienen que ver con la violencia basada en género, los delitos sexuales, si corresponde o no aplicar los procesos abreviados. Desde que se instauró el nuevo Código de Proceso, desde muchos colectivos se ha tratado de que esto, por medio de alguna instrucción de fiscalía, no se aplicaran, pero bueno, se siguen aplicando. La víctima, obviamente, que no siempre forma parte del acuerdo, porque esto es un acuerdo que se hace entre el acusado, entre la defensa del imputado y la fiscalía. ¿Cuánto le habría correspondido de haber sido por la vía del proceso normal? Juicio. Y eso no lo sabemos, porque en realidad depende de la prueba también, porque en un proceso... No, porque eso es lo que yo... lo que se le cuestiona sobre todo es ese espíritu que, aunque no está explícito, de más vale pájaro en mano que nada, ¿no? Porque capaz el juicio terminas perdiendo porque las pruebas no sé, lo que sea. Acá hay un cúmulo. Acá ya renegociaron, se dice culpable y ya está. El delito de privación bueno, de libertad ojo, ¿no? Porque acá máximo, las pruebas estaban contundentes. Por eso ¿Qué es lo que quiere? no entiendo. el delito de privación de libertad tiene un máximo de 9 años. Hay que sumarle lesiones graves, ¿no? Exacto. Que estamos ante La el cara, caso. la No sé si fueron graves. No eran graves. No, lesiones leves. me Lesiones Pero leves. ojo, es la cara lo que afectó, él le desfiguró la cara. parece. Sí, pero... Habría que ver, bueno, lesiones leves, desacato, en fin. Sí. Y violencia doméstica. Violencia Reiteración. doméstica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto le hubiera tocado? Y en un juicio ordinario, Sí. y yo creo que anda pegando los 9 años por lo menos. 3 años más. Sí, yo creo que Pero no de Pero- efectiva, habría salido antes. Habría salido antes. Habría sido hay 6 años igual, hay reducción más o de menos. pena por Exacto. trabajo y estudio, y hay que ver, Bien. como bien dice Virginia, si se puede llevar adelante ese proceso, porque el juicio no se hace un día para el otro, ¿no? Y ver si se recaba la prueba suficiente en ese momento. Ahí, bueno, o sea, Bueno, se pero tiene no que haber era una un serie de caso de recabar elementos que prueba, aseguren lo esa encontró la situación. policía en esas circunstancias. Los juicios son juicios, hay que terminarlos. Bien, ¿Ah? obviamente siempre hay cosas que nos conforman más, otras menos, pero bueno. Volvemos a, si les parece, a algo que está muy de fondo en esto, ¿no? Y voy a leer, por ejemplo, un mensaje. Es una mujer, dice: lo que no entiendo es, si lo llevó a la cárcel por violencia doméstica, lo iba a ver ahí, y después sale y le abre la puerta de su casa, siendo que tenía medidas cautelares, ¿no se entregó en brazos de la muerte? Bueno, ese es uno de los puntos justamente que conforman la complejidad de la violencia de género, ¿no? Para un lado o para el otro, sea el hombre el violento o sea la mujer la violenta. Esa cosa del hombre que decís, pero seguís con esta mujer que te dice de todo, te grita, ¿no? Es ese comportamiento humano. Obviamente, estadísticamente se da mucho más de la mujer del hombre hacia la mujer, pero también lo pueden hacer las mujeres. Pero viste que la gente lo mira de afuera. Si nunca te pasó o no tuviste a nadie cerca, cuesta entenderlo, porque se visualiza como que la gente tiene ganas de ser víctima, ¿no? O porque no sería tan grave quizás lo que había anunciado. Lo que yo creo que acá es lo que fracasa es la información que maneja la gente, porque es muy común en víctimas, y más en situaciones tan límites, que de alguna forma le habiliten la entrada al agresor. Entonces creo que cuando se paran Tú desde ahí... mencionaste el entorno familiar como parte del círculo que termina Muchas veces... fomentando, más que haciendo tomar conciencia. Pero es que, a ver, muchas veces lo que sucede es que empiezan, sobre todo en comunidades pequeñas, no, fíjate, y empieza a dividirse la comunidad, ¿no? Pro señor. Entonces la señora se siente como muy vulnerable, que ya lo quedó. Insisto, habría que saber, yo no sé en este caso si había un hijo o hijos. Entonces ahí está el tema de los chiquilines en el medio y las cosas que les dicen. El tema de la, quizás haya o no, asimetría económica, que tanto dependa de la familia paterna para su subsistencia. Hay muchas cosas. Ese tipo de comentarios, la verdad, lo que están trasluciendo es que no conocen mucho cómo se dan estas situaciones y por qué a veces las víctimas vuelven a caer con el victimario. Pero a veces no hay nada de eso que vos decís, Marta, que por supuesto es lo más frecuente, y son personas que tienen poder económico, son personas que tienen determinado nivel académico y de todas maneras no visualizan que están siendo parte de un vínculo enfermizo. ¿Y sabes por qué? Porque esas personas lo que tienen es como una suerte de indefensión aprendida, que están viendo que la pared es de un color, pero como el victimario les enseñó que es de otro, dudan de su propia percepción. Eso es bastante complicado. Hay un aspecto que me encantaría poderte preguntar antes de que termine el bloque, Virginia, y es, bueno, como asesoras al colectivo justamente Mujeres de Negro, y tengo entendido que fueron recibidos por la LUC para tratamiento de la LUC, aparece por allí, entre algunos de sus planteos, el poder revisar un poco la figura de la legítima defensa para el caso de las mujeres víctimas de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, esto nosotros lo planteamos justamente porque en la LUC ya se plantea una modificación al artículo de la legítima defensa, incorporando otras instancias. Y nos pareció interesante poder plantear en la comisión, que fue donde fuimos recibidas, al igual que un montón de otros colectivos que se presentaron. Bueno, ya que vamos a replantear cuáles son las acciones que entendemos que deben tener una protección especial y no deben de ser castigadas, bueno, entendemos que las situaciones de la mujer que sufre violencia basada en género es una situación que en el mundo se está discutiendo sobre su inclusión como una presunción, por lo menos, de legítima defensa. ¿No es peligroso? Igual de peligroso que pensar que una persona actúa en legítima defensa por el hecho de que otro esté dentro de su casa, sin saber a qué entró la otra persona. El límite sobre... ¿Me dejas ponerlo a debatir? Sí. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo la presunción que le corresponde a un X que aparece en tu casa a que tu pareja? ¿Pero a qué va a entrar el tercero a tu casa? A robar. Pasé por la puerta y vi luz y entré. No, entonces lo mismo. Si tú tenés una serie de denuncias contra una persona y seguís de alguna forma en la situación y tenés que, bueno, defenderte y quizás no en el momento, bueno, sino ese es el tema. Si se imaginan el escenario, por lo general... es a posteriori. No es en el momento, muchas veces la cosa explota y termina en tragedia en el momento, pero... Mientras uno duerme, el otro cranea, cómo lastimar al otro. Digo, a ver, convengamos. Entonces, ¿la ven clara? Sí, yo la veo clarísima. No sé, lo que pasa es que el problema es que no se dan las causales de ¿Cómo prueba las tres causales? La legítima defensa exactamente común en determinados casos de violencia doméstica, porque por lo general no son en el momento. A veces sí, pero la gran mayoría no. Entonces, la configuración de la legítima defensa, la presunción de la legítima defensa, incompleta en algunos casos, yo la veo bárbaro. Para estos casos en particular, ¿no? Que tienen características particulares también. En caso de que haya una denuncia previa que pueda aferrar un poco más el tema pero son características diferentes, no es que yo voy por la calle y me asaltan con un cuchillo y yo me tengo que defender. Tengo al enemigo en mi casa, viviendo y durmiendo conmigo. Causas muy diferentes. ¿Qué piensan por aquí? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo también al respecto. Bien, Vero. Sí, en el caso de las mujeres creo que las cifras, las estadísticas nos demuestran que el enemigo realmente está más en nuestra casa que es el que viene de afuera o el que te va a atacar en la calle. Así que ¿Y cómo se contemplaría la diferencia entre, por ejemplo, que lo hemos visto también, si bien a través en estos últimos tiempos ha tenido otra mirada bastante más flexible, el comerciante que se defiende del ladrón y lo mata? Y que termina preso. Pero, a ver, son cosas distintas. Una cosa es una mujer que viene tolerando situaciones de violencia de larga data y que no tiene la fuerza emocional o física para defenderse en el momento y espera, ya totalmente desbordada por la situación, que el hombre esté en una situación de sueño o lo que sea, bueno, para defenderse. Eso es una cosa. Otra cosa es el comerciante que quizás ya está armado, predispuesto a que o harto de que le hayan robado 10 veces al local. Pero es una cuestión de prueba. Creo que es distinta la situación en el caso de la mujer porque hay todo un trazo papel que indica que fue victimizada durante años. Es más, se puede refrendar con una evaluación de la señora y probar que en realidad la mujer estaba en una fragilidad suprema y bueno, hizo lo que tenía que hacer para defender su vida. Son situaciones diferentes. ¿Saben cuántas mujeres deben estar hoy privadas de libertad que no han podido contar? Porque dieron muerte a su pareja y no han podido contar su historia. Algunas podrán configurar ese cuadro de legítima defensa, otras no, obviamente. Y eran las violentas. Pero aparte hay que tener en cuenta un pequeño detalle, que no es tan pequeño. Es que en caso de que esto se apruebe, esta legítima defensa, presunta legítima defensa incompleta y demás, está sujeta a... Es lo mismo que se está estudiando ahora en la LUC con el tema de la policía. Está sujeto a determinadas características y requisitos que deben ser cumplidos. No es que lo maté en legítima defensa incompleta. No, señores. Y no es cualquier mujer. No es cualquier mujer. O sea, se tiene que dar dentro de un marco normativo y deben cumplir determinadas características que aseguren también el no abuso de la norma, ¿no? Sí, por supuesto. La idea es, a mí es igual una me sorprende que no haya más debate sobre ese aspecto, porque se me hace que... Yo estoy a favor siempre de la legítima defensa, la presunta legítima defensa en todos los órdenes, en todo. Ley de lo que venga, propia. En todo. Yo estoy de presunta legítima defensa en todo. En este caso más en particular. Una cosa es defender la propiedad, otra cosa es la vida, ¿no? En este caso estamos hablando de la vida, entonces me parece que la discusión fíjate que es bastante más fácil de la Constitución dice que se protegerá el derecho a la propiedad, el trabajo y la vida. La Constitución del Uruguay dice eso, o sea que está primero la propiedad y después lo demás. Para ver, ¿se le cuestiona la modificación de la legítima defensa presunta al funcionario policial?
Lo que pasa ¿Y la es que- pedimos para nosotros civiles? En el caso de los funcionarios policiales hay quien discute que el fundamento es otro, que es el efectivo cumplimiento del deber. Entonces viene por otro lado la discusión. Me parece que acá es clarísimo por los números de mujeres muertas que hay. Entonces me Bien. parece que en este caso no habría que haber discusión. Bien, Virginia, por favor, todo tuyo el tiempo restante. Decir que fuimos recibidas, que esto tiene que ver un poco con lo que se recogía acá, esta propuesta del colectivo Mujeres de Negro, y que básicamente, esto lo quiero decir porque me parece importante, que fue en lo que nosotros más nos basamos, es que todo esto tiene que ver con una carga subjetiva de quien analiza la prueba al momento de poder determinar eso. Entonces, cuando hay una presunción, quiere decir que quien debe probar es el Estado, que esa mujer no actuó en legítima defensa. Eso es lo que nosotros entendemos que está bien, porque hoy es la mujer la que debe probar que actuó en legítima defensa. Entonces nosotros lo que planteamos es una presunción para que haya una inversión de la carga de la prueba. Básicamente es eso. ¿Y qué les dijeron? Bueno, en la comisión, cuando nos recibió la comisión del Senado, tuvimos buena recepción. El problema es que, bueno, por cuestiones políticas que son ajenas a lo que puede llegar a ser el planteamiento de cualquier organización, nos enteramos que el proyecto pasa a diputados y que la idea es que no se abra a discusión en diputados porque es muy corto el plazo que tienen para hacer modificaciones, o sea que no creo que... no está incluido, como fue para diputados, no está incluido esta sugerencia que nosotros hicimos, pero bueno, lo que sí vale la pena también destacarlo es que una cosa que fue muy criticada fue un artículo que establecía un concepto de buen padre de familia para el caso de que se rompiera, eso fue retirado, no está ese concepto, así que me parece que por lo menos que en alguien algún describa punto, hoy que es un buen padre de familia, ¿no? que también lo planteamos cuando fuimos a la comisión, pero bueno, lo de la legítima defensa no entra ahora, lo cual no quiere decir, nosotros lo planteamos en el marco de la LUC porque aprovechamos que se estaba modificando el artículo, pero no quiere decir que me parece que es un debate... Que no pueda entrar por otro lado que es interesante de mañana, para plantearnos como sociedad. Tenemos que hacer una pausa y despedir a nuestra invitada, perdón. Virginia, la verdad, un placer que nos hayas acompañado, nos vemos pronto con algún otro tema. Además, hay una red nueva de abogadas, ¿no? Sí, fundamos la red de abogadas feministas del Uruguay, que estamos ahí dando nuestros primeros pasos, así que pronto ¿Solo vamos a tener... abogadas? Por ahora solo abogadas, sí. Bien, se muere de ganas de ir Pablo Casas. Yo no hago mucho familia, pero los apoyaría con muchísimo. No va a ser solo para familia, es red de abogadas feministas. Por eso hice mención, ¿no? No te veo. Gracias, Virginia, un placer. Gracias a ustedes. Pausa y ya venimos.